Continuando entonces con la serie que estamos desarrollando sobre el tema del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con las emociones humanas, con nuestras emociones. Y vamos a hacer primero un panorama general del problema que enfrenta nuestra sociedad. La modernidad se caracterizó porque tenía referentes éticos objetivos, o se defendía que existía una guía moral externa al hombre y que le daba esa orientación. Por lo menos dentro del racionalismo se aceptaba todavía que habían verdades absolutas. El cambio de paradigma de conocimiento generó lo que se llama la posmodernidad. La influencia de esta idea sobre todo se ve en el modelo de la ética. Ahora son las emociones las que de alguna manera determinan lo bueno o lo malo. Eso así en la sociedad, pero eso también influyó en las iglesias y la forma como se ve la ética. De tal manera que una de las características de la presencia del Espíritu Santo desde esa forma de ver son las emociones desbordadas, exorbitantes, todo ese tipo de éxtasis causados presuntamente por la obra del Espíritu Santo. Y las personas utilizando un marco de referencia ético también de naturaleza subjetivo. Si te sientes bien, hazlo. Si te da paz, en fin, y la definición de bien, de paz, de eso queda a la subjetividad de cada quien. Entonces el bien último queda sujeto a la impresión mía de si esto es bueno o esto es malo. El texto del Génesis que describe la acción creadora del Espíritu Santo que encontramos en Génesis 1:2 dice: la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y lo que vamos a ver en adelante describe la obra de creación. Eso desordenado y vacío, por medio de un proceso guiado, dirigido por el Espíritu Santo, va pasando de ese estadio inicial de desorden y vacío a un estadio diferente, a un estadio progresivo de orden. Dice que Dios fue dividiendo, organizando, y en cada día se va dando un proceso. Usando esa misma analogía, nosotros podríamos decir que hoy nuestra sociedad puede ser descrita por las dos mismas palabras: sin orden y vacía. Es decir, hoy la sociedad podría decirse que perdió un norte sobre la razón o el logos divino. Ya no hay referencias concretas. Muchas personas guían su vida por la impresión del momento, por la emoción del momento. De tal manera que se presenta algo que fue condenado en la Biblia, y fue el hecho de que el mundo pagano de ese entonces vivía guiado por pasiones desordenadas, por la lujuria. En el texto de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5, encontramos esta exhortación: por lo demás, hermanos, les rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar, entiéndase este andar como la ética, la forma de comportarse, la forma de vivir y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de la santificación, de esta parte de las emociones humanas. Dice, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso, otras traducciones dicen esposa, en santificación y honor, y es la segunda vez que aparece la expresión santificación. Y dice, no en pasiones degradantes o no en pasión degradante.
Reina Valera creo que dice, no en pasiones desordenadas. Ahora, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. La diferencia está en cuando una persona no conoce a Dios, ¿cuál sería su referente para organizar sus pasiones? Para darle orden a la vida. Ahora, una de las cosas donde se ve el desorden en las pasiones, que ya se veía en el mundo gentil de aquella época, era la sexualidad. El desorden en las pasiones humanas, la lujuria, los deseos incontrolables, la falta de dominio propio, el dejarse guiar por la impresión del momento, origina un desorden en todas las áreas de la vida, y creo que hoy esa parte de pasiones desordenadas en la sexualidad es apenas evidente, que es un efecto bien negativo. Cuando hablamos de pasiones, nos referimos a los efectos que causan en nuestras vidas cualquier cosa que sucede a nuestro alrededor. Las pasiones surgen por lo general como una respuesta a algo. Cuando alguien nos representa un peligro, surge, ¿cierto?, una emoción fuerte de defenderse. Cuando alguien nos impresiona de manera positiva, surge el amor. Cuando alguien nos impacta de una manera negativa, puede surgir el odio, el deseo. Eventos que nos acontecen pueden llevarnos a la alegría, pero también a la tristeza. De tal manera que nosotros como creyentes entendemos que hay situaciones, incluso eventos en nuestra propia vida interior, como el pecado y otras, que tienen efectos en la alteración del equilibrio del ser humano. Pasiones que se pueden desordenar. Pero también la pregunta que debemos hacernos es cómo deben ser el orden de esas pasiones. Ahora, la pasión o las pasiones viene de una palabra en latín que es patior, que significa sufrir o sentir. Una emoción definida como un sentimiento fuerte por infinidad de temas. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden afectarnos de una forma que llegue a producirse una reacción? Ahora, esa pasión incluso puede traducirse en reacciones fisiológicas. Cuando estamos en estados de ira, tenemos palpitaciones, nuestro cuerpo se altera. De tal manera que la pasión engloba esa emoción intensa o deseos intensos por algo. Como las pasiones, por regla general, son la respuesta a una influencia externa. Por eso en la historia la doctrina cristiana habla de Dios sin pasiones, es decir, sin poder ser afectado por algo externo a sí mismo, dada su infinita perfección. Pero el ser humano sí que padece de pasiones, y padece de pasiones fuertes, pasiones intensas. Ahora, la Biblia utiliza esta palabra para hablar de sentimientos, de emociones o de deseos. No siempre se utiliza en un sentido negativo, se habla de fuertes deseos. Podemos ver, por ejemplo, Lucas 22:15. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Dice, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Deseos intensos. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Filipenses 1:23. Dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Entonces, deseos intensos.
Deseos intensos que pueden ser sobre cosas positivas y buenas. Deseo yo intensamente partir con el Señor. Deseo intensamente comer esta cena con ustedes, dice el Señor. Pero también esos deseos se pueden desordenar cuando se pierden de una referencia objetiva. Por eso, por ejemplo, nos llama la atención el texto de 1 Corintios 11:3. En la versión Reina Valera dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sentidos extraviados. Por lo general, aquí comienza el tema del despertar de las pasiones. Recuerden el Edén. En el Edén se da la distorsión de estas pasiones. Esto puede ser originado por discursos o por la palabra, porque en el relato del Génesis entra el diablo, ¿cierto? Hasta ese momento había una comprensión de la realidad de Adán y Eva. Dios había dado una prohibición, pero entra el discurso de Satanás y comienza con que Dios les ha prohibido de todas las cosas y ellos logran ver que la mentira era muy evidente. No, ¿cómo se te ocurre? Dios solo ha dicho de este árbol. Ya fijó el foco de la atención en algo particular. Ya logró que ellos se enfocaran en algo específico. Y ahora, ¿por qué Dios les habrá prohibido de ese árbol? El diablo tiene una versión, Dios tiene otra versión. Porque si comemos de él, vamos a morir, ha dicho el Señor. No van a morir. Realmente hay una intención de Dios oculta en la prohibición, que lo único que quiere es someterte y mantenerte en una condición de esclavitud. Él no quiere que tú sepas lo que Él sabe, que tú seas lo que Él es. Y comienza, dice el texto, que comienza Adán a ver el texto, a ver el fruto ya con otras pasiones. Ya hay otra forma de verlo. Ahora fue que codiciable a los ojos. O sea, miren cómo se pueden manipular las pasiones humanas y cómo la estrategia de Satanás siempre ha sido manipular las pasiones humanas. Ahora, otra versión, que es la nueva versión de las Américas, dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas. Acá la versión usa la palabra mente, pero el tema es, ¿de dónde o qué es lo que mayormente influencia nuestras pasiones? Un ejemplo, cuando nuestra mente se enfoca en alguien me dijo algo que no me gustó y comienzo, ¿y por qué me habrá dicho eso? ¿Y cómo es de mala gente que me dijo eso? Y mira que esto y esto, ¿qué va sucediendo con nuestras pasiones? También van subiendo de tono. Va pasando de un extremo a otro hasta que puede llegar a la ira ya incontrolada y desbordada. ¿Dónde se inició todo eso? En la forma como yo fui leyendo y releyéndome, interpretándome el evento y haciendo una gran cantidad de locubraciones y consideraciones, de tal manera que aquello que comenzó como una palabra descuidada terminó como un monstruo que me quiere hacer daño y que justifica la ira y todo lo demás. Eso es lo que Satanás comenzó a hacer en la mente de Adán y de Eva. Comenzó a darles una versión alternativa de los hechos, muy subjetiva y a muy conveniencia, para lograr ¿qué? Acciones, para llevarlos a actuar. ¿Actuar contra qué? Contra la voluntad de Dios, nada más y nada menos.
Realmente Dios, el discurso al final era, Dios no quiere el bien para ti. Dios te está usando para su bien. Él no quiere que tú seas como Él. Él quiere que tú siempre seas su esclavo. Y comienza el deseo del hombre por algo que antes no deseaba, porque dice, ahora conocerás, también tú tendrás el conocimiento que Dios tiene. Ya sabemos de dónde viene esa obsesión y tentación por el conocimiento y cómo el conocimiento en el ser humano se puede convertir en un ídolo. Pero también otra cosa puede distorsionarse a eso. Los placeres que Dios creó para bien pueden también ser distorsionados en algo negativo y nefasto. El ejemplo más claro es la sexualidad. Fue creada como un don de Dios, para bien, para disfrute del ser humano. Pero cuando esas pasiones se desordenan o se enfocan en objetos equivocados, como el lesbianismo, el homosexualismo, o cuando esas pasiones no se dan en el orden divino, como es en el matrimonio, todo eso sucede. Ahora, la pregunta es, el origen fue de todo esto, sin duda que la caída del ser humano. Ahí las pasiones se desordenaron. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano volver a estar en un estado de orden interior o de armonía interior? La mala noticia es que la Escritura dice que el hombre vive esa lucha interior constante. Todos nosotros tenemos esa lucha entre lo que sabemos bueno y la tentación hacia lo mal, entre el espíritu y la carne, como dice la Escritura. Ahora, entendida la carne no como el cuerpo, porque no es que el cuerpo sea malo. El cuerpo ha sufrido la caída como lo ha sufrido nuestra vida emocional también. Entonces, también nuestra vida emocional debe ser santificada, es decir, la forma como nosotros reaccionamos, como nosotros vivimos nuestra vida interior, también debe ser puesta en orden. Y esa parte es algo que tiene la particularidad de la visión cristiana. ¿Cómo se contestó la pregunta en el mundo sobre ahora qué hacemos con las pasiones desordenadas? Algunas respuestas fueron el ascetismo, la fuerza de la voluntad, domar esa naturaleza interior. ¿Cómo? Sujetándola a castigos corporales fuertes. Y tenemos el estoicismo en la historia, ¿cierto? Otros dijeron, bueno, pero ya que la naturaleza está inclinada a todas esas pasiones, ¿por qué amargarnos la vida tratando de refrenar eso? Comamos y bebamos. Y viene el hedonismo, ¿cierto? Igual, nos vamos a morir, por lo menos disfrutemos aquí y ahora. Pero la Escritura describe una salida diferente, pero una salida diferente que no está en la voluntad humana, y aquí está el problema. Nosotros, o el ser humano, incluso el ser humano no regenerado, tiene por la imagen de Dios la conciencia de bien y mal, y sabe que algunas veces sus pasiones se desordenaron a un extremo que ya él no es dueño de sí mismo. El caso, el alcohólico. En la eterna promesa de, esta es la última que me tomo, ¿cierto? Después del desastre de la borrachera, al día siguiente, ¿qué sucede? La culpa. ¿Cómo es posible que yo haya hecho eso? Y en momentos de lucidez es capaz de decir, me estoy haciendo daño, me estoy destruyendo, tengo que detenerme, y ahí viene la ilusión de la fuerza de la voluntad. Esta es la última vez que tomo. Lunes, viernes, otra historia diferente. Ya eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque sus pasiones no se reordenan de esa manera así sencilla. Por eso, Gálatas describe la forma como Dios es el único que puede tomar esa vida desordenada y vacía y reorganizarla, volver a ponerla en un orden.
Y para eso se requiere la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. La mala noticia es, ninguno de nosotros podría poner en orden nuestra vida interior, espiritual y emocional por nuestra propia voluntad o por nuestros propios medios o por nuestras propias herramientas. Así nos coloquemos, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar, no voy a tomar. Eso no va a pasar. Y lo mismo pasa con pasiones desordenadas que se traducen en relaciones desordenadas. Creo que estamos viendo eso. El alto nivel de violencia en medio de las relaciones muestra que tenemos un tema con pasiones que las personas no gobiernan. Ira, enojo, violencia, todo eso está mostrando que hemos perdido, incluso como sociedad, cierto marco de orden ético. Y el problema es, desde el inicio, se enseña a los niños cómo manejar sus frustraciones, sus enojos de una manera sana. Normalmente no. Cállate y siéntate. Y algún día estalla. Y Dios quiera que no estalle con su esposa o con sus hijos. Pero no tenemos conciencia de cómo gestionar adecuadamente frustración, ira, enojo. Y además tenemos el grave problema de que el ser humano, sin la obra interior del Espíritu Santo, no va a controlar esas pasiones una vez están desordenadas, y entiéndase desordenadas desde el Génesis. Gálatas dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Miren la antítesis que se forma aquí. Anden por el Espíritu y no cumplirán, ¿qué? Gálatas 5:16. Pensé que lo había dicho, disculpen. Gálatas dice que hay, acuérdense que la expresión andar es orientación de la vida, la ética, la conducta. Anden por el Espíritu. Ahora, andar por el Espíritu, note que aquí es algo muy concreto. No esa idea de la experiencia estática y de la cuestión emotiva, de que brinca, salta, se tira al suelo, de que le da risa, de que hace cualquier tipo de malabares. No, porque de hecho la primera expresión es ética, andar. Metáfora de caminar, metáfora de conducta. Dice, anden guiados por el Espíritu. Porque si andamos guiados por el Espíritu, el deseo de la carne, es decir, aquello que hay en nuestro interior que nos impulsa negativamente, nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones, nuestras malas reacciones, son contrarias al Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen uno a otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. O sea, la principal obra del Espíritu Santo es ser ese instrumento en nuestro corazón de ejercitar esa acción benevolente que frena nuestras pasiones desordenadas, que nos encausa, que nos va santificando, que nos va moldeando. Pero miren que el texto así leído es muy práctico. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley ceremonial y todo lo demás. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, hace una lista de de cómo se ve, digamos, el desorden interior de las pasiones, cómo se observa en el mundo real. Porque evidentemente nosotros no podemos ver cómo una persona tiene una interioridad desordenada, guiada por las emociones o como un manejo. El ser humano es una complejidad
tan profunda que nadie, ni siquiera nosotros mismos, porque eso es lo que dice la Escritura, ni siquiera nosotros mismos somos muchas veces conscientes de la razón de nuestras acciones. Y por eso en momentos de autorreflexión, nosotros mismos nos encontramos diciendo, ¿por qué hice yo eso? ¿Qué estaría pensando yo en ese momento cuando hice eso que ahora no encuentro ni siquiera cómo explicármelo a mí mismo si yo claramente sé que eso está mal hecho? El tema es ese, las pasiones se desordenan, se desencausan y eso es una bola de nieve. Cuando se soltó y comenzó a rodar y a rodar, se va agrandando y agrandando hasta que tiene una fuerza tal que ya no podemos aguantar lo que pusimos en marcha. Porque si las pasiones no se sujetan, podemos llegar a extremos impensables en nuestras actuaciones. Y esos extremos impensables creo que los vemos a cada rato en las noticias, en los actos de crueldad y de irracionalidad que uno alcanza a ver. Gálatas hace la descripción, dice, si una persona no sujeta esos deseos de la carne, sino que deja que eso vaya, no se deja guiar por el Espíritu, sino que se deja guiar por ese túmulo de pasiones. Dice, hay una expresión evidente de eso: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y la lista quedó abierta. Toda clase de cosas semejantes. El ser humano puede llegar a perder tanto su capacidad de tener un ejercicio de dominio propio que llega a desnaturalizarse a ese extremo. Dice, contra las cuales les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque es evidente que una persona que está gobernada a tal punto por sus pasiones y deseos contrarios al Espíritu, no sería una persona que estuviera en el reino de los cielos. Por eso la sentencia o la conclusión final de él dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora hace el contraste. Pero el fruto del Espíritu es, y se contrapone al fruto de, o las cosas que deben evidenciarse. Y note aquí algo, no dice los frutos como por lo general nos han enseñado a leer, como si fuera un plural. Dice el fruto, lo que produce el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y quiero centrarme en el tema del dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, es decir, nos ha sido concedido por el Espíritu Santo que podamos refrenar eso. No tener espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que ejercitar ese dominio propio. Tenemos que volver a tener una vida espiritual ordenada. La descripción que hace la Biblia del ser humano es un ser humano partido, fragmentado, de una lucha interior. Dice, la descripción de Romanos es una de las más profundas que podemos encontrar. El bien que quiero hacer, no lo hago. Antes, el mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro que eso es una cuestión interior tan profunda que está fracturando al ser humano. En una de las dimensiones que eso se expresa es en la culpa, en los efectos
de las acciones cometidas que nosotros sabemos que hemos obrado mal. Y después vienen las consecuencias en la conciencia. Pero ¿cómo nos deshacemos de la culpa? Ahí juega de todo. El que se quiere deshacer de la culpa del adulterio, volviéndose a acostar con aquella que adulteró. Y uno dice, no es razonable, ¿verdad? O la culpa del borracho que quiere solucionar ¿cómo? Con más de la botella. Uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a él que el dolor que le ocasiona el pecado lo va a solucionar con más pecado? Bueno, así razona el ser humano. 5 maridos has tenido y el que tienes todavía no es tu marido. ¿Qué estás buscando ahí? ¿Por qué sigue de una relación destructiva para otra peor y peor y peor? Y me separé de este y ahora con uno que me maltrataba de palabras, pero esta ahora me golpea. Y generalmente así es la progresión. Porque cuando no se vuelve a ese dominio de sí mismo, cuando esas pasiones no se ordenan, lo que uno ve es que las decisiones son cada vez peor. O sea, que pasa de un estado y va empeorando y va empeorando. Porque no se han crucificado los deseos y las pasiones. No se han llevado a aquel que puede ayudarnos en eso. La obra del Espíritu Santo es principalmente ese don de reestructurar nuestra vida resquebrajada, de unir esa imagen destrozada. Ahora, eso se perfeccionará únicamente cuando el Señor venga. Pero el tema es que ahora Dios nos ha dejado medios para hacernos conscientes de eso. Algo que caracteriza a nuestra sociedad actual es precisamente la falta de dominio propio. Una decisión razonable, por lo menos, debe tener varias etapas. Nuestra mente, por esas complejidades del pecado, nos llama la atención a algo. Voy a hacer tal cosa. El problema es cuando ese impulso inicial no es después llevado a criterios de razonabilidad como nos los da la Escritura. Quiero hacer esto, surgió el deseo fuerte de hacer esto. Pero ¿qué dice la Escritura sobre eso? ¿Agrada o no agrada a Dios? ¿Qué busco yo con esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Es verdadero el beneficio? ¿Es falso el beneficio? El beneficio puede ser ahora a corto plazo, pero las consecuencias de esto pueden llegar a ser a muy largo plazo. ¿Por qué voy a tomar yo esa decisión ahora? ¿O por qué voy a privilegiar un deleite temporal del pecado por una consecuencia eterna? Y después se pasa a las acciones. Pero ¿qué sucede normalmente en la forma irreflexiva que nuestra sociedad adopta? Tuve el deseo, me detuve a analizar, a pensar, no, actué, deseo, acción, sin un intermedio de reflexión, sin un intermedio de autoexamen. Oye, ¿por qué me atrae esto? ¿Por qué debo hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? Pero no, ahora todo eso tiene una razón y es que se nos ha dicho repetidas veces que esas emociones de alguna manera son una guía buena. Como si no existieran malas pasiones o no existieran deseos desordenados. Pensé algo y lo dije. Pensé algo y lo hice enseguida. O sea, tomé la decisión. La Escritura, por principios que están en Proverbios y en muchas otras partes de la Escritura, nos llevaría a un proceso sencillo. Viene el deseo, pensar, para después actuar.
Pero normalmente llegó el deseo, actuamos y después pensamos. ¿Y qué nos lleva a pensar? Por lo general, la mala consecuencia. Ahí, tristemente, es cuando nosotros nos detenemos, oye, ¿por qué yo hice tal cosa? Y cuando comenzamos a ver, siempre notamos que nos faltó una parte del paso. Yo tuve el deseo de hacer eso y lo hice, punto. ¿Qué estaba yo pensando en ese momento? No, el problema es que no pensamos, lo hicimos y ya. Y después, cuando llegaron las consecuencias, es que ahora sí vamos a reflexionar. Y ahí viene la otra tentación y estratagema de Satanás. Dice Corintios, hay tristeza que viene de Dios, que es para vida. Y esa es la tristeza que surge en el corazón del hombre cuando es un arrepentimiento genuino dado por el Espíritu Santo. Pero hay otra tristeza que es para muerte. El ejemplo paradigmático de la Escritura, Judas. ¿Cierto? El diablo influye, vende al Señor y después de todo se da cuenta, entre comillas, ¿qué he hecho? Y la decisión inicial fue peor que la otra, porque ahora, además de entregar al Señor, atenta contra su propia vida que fue creada a imagen y semejanza del mismo Señor. ¿Cómo quiso resolver el tema de la culpabilidad por su pecado? Tomando la decisión en su propia voluntad de una expiación sustitutiva que era el suicidio en este caso. Pero vemos otros ejemplos en la Escritura. El de Pedro, por ejemplo. ¿Cuál de los dos pecados fue peor? Uno es difícil de ponderar. Pero negar al Señor sin duda que no fue cualquier cosa. Pero ¿cómo se maneja una situación y cómo se maneja otra? Aquí vienen principios prácticos elementales que a veces uno dice no debería haber necesidad de repetirlos, pero nuestras pasiones desordenadas nos llevan a que sea necesario. Antes de tomar una decisión, ponerla delante de Dios en oración. Antes de tomar esas decisiones impulsivas que a veces nos vienen, meditar las acciones y las consecuencias. Pida consejo a los hermanos. Si es casado o casada, ponga enfrente de la otra persona eso y verá que por lo general aquello que nosotros vemos tan fantástico, la otra persona dice, pero no sé, como que hay algo ahí que hay que mirar eso con calma. Evidentemente no nos gusta cuando nos pinchan las pasiones que hemos inflado con tanto esfuerzo. Yo sabía que tú no ibas a entender. De hecho, una de las técnicas más comunes de manipulación de todo este sistema de pirámides es no le consultes a nadie porque te van a quitar las ilusiones. No le consultes a nadie porque el resto es un principio de realidad que te va a golpear. Oye, de eso tan bueno no dan tanto. Cálmate y mira bien en dónde vas a invertir tu dinero. Porque cualquier persona sensata más o menos hace el cálculo y que no ha sido sugestionada con toda la carga de los testimonios positivos y de todo el mundo que le fue bien y todo lo demás. El consejo a los hermanos, oye, estoy viendo esta situación así que parece como de Alicia en el País de las Maravillas. Y llega el otro y dice, mira, paz. Con simple un solo pinchazo, ya la situación no se ve como antes se veía. Ahí que toca el autoexamen personal después. ¿Cuál es la motivación por la cual mi esposo, mi amigo, mi hermano me dice esto? ¿Será que él no quiere que yo prospere, que yo salga adelante, que yo haga? No, ahora, ¿quién es el que nos da esa mente? Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos ayuda a retomar, a que podamos tener un sano juicio, un dominio propio. Es bien lamentable cuando esa acción interior del Espíritu Santo se quiere reemplazar por
la tembladera, la brincadera y todo lo demás. Porque la mayoría de esas personas que son susceptibles de esas sugestiones y de esos trances tienen una gran cantidad de temas emocionales no resueltos y que eso no les ayuda a resolverlo. Por eso usted ve, pase al frente y tiene la experiencia y la otra semana vuelve y pasa al frente y tiene la misma experiencia y uno dice, bueno, pero si ya el Espíritu Santo la semana pasada la liberó y la recontra que liberó y ella dijo el testimonio de que es una persona nueva, la otra semana tiene el mismo problema. Algo no está bien ahí. Y sobre todo, que es muchas veces tristemente evidente y observable que en el carácter de esa persona no está pasando nada, porque no se ve una progresión de cambio, sino que se ve las mismas actitudes, las mismas actitudes, las mismas actitudes. No hay una santificación progresiva, no instantánea, progresiva. Tampoco creemos en esos cambios así tan del cielo a la tierra, de un día fui esto y al día siguiente. Sí creemos que la regeneración es así, pero la santificación, creo que todos nosotros sabemos que nos cuesta años deshacernos de malas prácticas, pero al final el Espíritu Santo nos da la victoria. En algunas cosas más rápido que en otras, otra complejidad que no sabemos cómo resolver. Pero el punto esencial es la obra del Espíritu Santo en las pasiones, en las emociones del hombre. Es algo que el creyente debe tener como esperanza de que ahí reside el cambio.